Con Isaac Rudnick, Yuyo Rudnick, según él postea en los perfiles de sus redes sociales. Él es el coordinador, el titular del Instituto de Investigación Social y Económica del Movimiento Libres del Sur. ¿Qué tal, Isaac? Martín López Latra te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Hacía rato que queríamos conversar y hacía mucho tiempo que no conversábamos. Y hay Ah, más de un motivo, ¿no? Para justamente establecer este contacto respecto de lo que es la realidad socioeconómica. Vos sos muy estudioso de lo que son los índices de precios. Y bueno, en un trimestre donde han aparecido índices inflacionarios, realmente que yo a la simple lectura de los mortales es realmente impactante, porque estamos hablando de 1,5% que da el INDEC, pero siempre hay que hacer segundas y terceras lecturas, contextos, y ahí es donde te convocamos a vos, Isaac. ¿Qué hay para decir al respecto de estos índices de un dígito y qué pasa con el bolsillo? ¿Qué pasa con la realidad del bolsillo? bueno, em, obviamente en el último año y sobre todo en los últimos meses ha habido una desaceleración del proceso inflacionario, eh, por lo menos si comparamos lo que viene sucediendo en este primer semestre del año respecto al primer semestre del año pasado que sufrimos el impacto de la devaluación eh, brutal que produjo el gobierno al momento de asumir. Ujú. Eh, Tuvimos en esa primera etapa eh, aumentos, variaciones de alrededor de dos dígitos siempre, Mm, en los primeros meses incluso eh, por encima del 25% mm, mensual. sí. Después eso fue de alguna manera bajando Mm, esa variación, mm, pero manteniéndose por lo menos en la primera parte del año en cifras de aumentos de dos cifras. mm, Después eso tuvo una tendencia, digamos, que se fue desacelerando con, eh, con de alguna manera meses que fueron más bajos y otros que repuntaron, pero en una tendencia, digamos, hacia abajo, y durante este año, en lo que va del año, también con algunos altibajos, mm. los números estuvieron alrededor del 3%, algunos meses por encima, y en el último mes, de acuerdo a la publicación del INDEC, a la última publicación del INDEC, estuvo en el orden del 1,5% Ujú, aproximadamente. ujú. Bueno, por supuesto que eso tiene como decimos, algunas observaciones importantes que no hay que dejar de marcar. Ujú, Uno es que el INDEC mantiene para su relevamiento de los productos de la canasta básica de alimentos. Los productos de la canasta básica de alimentos son 57 ujú. eh, y, eh, y la canasta básica total contiene los 57 productos. Sí, ahí lo estamos perdiendo, Isaac. A ver, Isaac, estamos conversando con Isaac Rudnick, es el director del Instituto de Investigación Socioeconómico y de Política Económica, que depende de Libres del Sur, un hombre muy consultado, más allá de lo partidario y lo demás, pero Libres del Sur encara esto con mucha continuidad, lo cual le da mucha coherencia, ¿no? Ahí lo tenemos nuevamente a Isaac. Estabas hablando, Isaac, del tema de que la canasta básica está compuesta por 57 productos en cuanto a alimentos y que se le pueden agregar algunos más para otro tipo de configuraciones.
claro, esto en este caso, en este último caso, son los productos de lo que llamamos, o lo que se llama la canasta básica total, Mm, que contiene, además de los alimentos, los otros bienes, como los que corresponden a salud, educación, mm, vestimenta, indispensable, y, y por supuesto también los servicios indispensables que tienen que ver con la comunicación, la energía, las tarifas del hogar, mm. Claro, etcétera. claro, claro. Bueno, hay la conformación de cada una de las canastas, obviamente tienen que ver con procesos, digamos, de relevamiento, de estudio que llevan años, Mm, que es una combinación de la evaluación de lo indispensable de esos servicios, de esos productos para la vida cotidiana, con la demanda mayoritaria de la población respecto a unos y otros bienes y servicios. ujú. Entonces, las canastas se tienen que ir actualizando cada, cada, cada tanto, porque las preferencias de la demanda de determinados productos y servicios va cambiando. Claro, claro. Nosotros seguimos, o el INDEC sigue midiendo con una canasta que se puso en funcionamiento en el año 2005, Sí. y desde ahí hasta ahora no ha cambiado, Mm, aunque ya en el año 2018 el propio INDEC fue haciendo un relevamiento en los años anteriores de cuáles eran las principales productos, bienes, servicios de la demanda de las familias y de las personas, mm, y esa canasta cambió. Digamos, para darte un ejemplo, que es el ejemplo, digamos, más eh, clásico que se da para indicar la diferencia entre una y otra canasta. mm, En el año 2005, la canasta del 2005, que es la que estamos eh, utilizando, la que sigue utilizando el INDEC, mm, le daba a la alimentación, a los productos de alimentación, un 27% de la canasta, y a otros servicios como comunicaciones le daba aproximadamente entre el 7 u 8%. La mm, canasta del 2015 ha bajado la ponderación de los alimentos y servicios en el conjunto de la canasta. Hoy, en la demanda real de los hogares, en el presupuesto mm, que le dedicamos a los alimentos, ha bajado, es un 22%, mm, y ha subido sustancialmente los servicios, la ponderación de los servicios de comunicación, que están en el orden del 14-15%. Esto como consecuencia de que en el 2005 no existía prácticamente el Internet en los hogares, mm, los celulares, o sea, las comunicaciones telefónicas por celulares, por móviles, mm, tenían una ponderación mínima, porque ujú. no estaban presentes como están hoy en el conjunto de la familia. Bueno, Te quería hacer una el pregunta. INDEC, sí. No, no, simplemente con esto de la ponderación, vos me decís entonces que deberían ocupar un porcentaje mayor en esta canasta básica los alimentos y el tema de la comunicación, también me da la impresión. ¿Y qué otros productos están ocupando mucho lugar que no deberían ocuparlo tanto, en este sentido? Eso te quería preguntar. No, fundamentalmente, donde se ve nítidamente la, la, digamos, que no hay una relación real entre la demanda, entre la dedicación de los distintos productos y servicios del presupuesto de la familia. La diferencia fundamental está en algunos que son mucho más demandados, mucho más utilizados, tienen mucha más presencia Mm, en nuestra vida cotidiana, como las comunicaciones, como te mm, decía, con internet, los móviles, sí. etcétera, Mm, y otros como las tarifas,
por el aumento que han venido teniendo en los últimos tiempos respecto a en aquella época donde las tarifas, como decimos, estaban pisadas, o sea, estaban muy subsidiadas y tenían entonces, ocupaban un gasto mucho más reducido. Bueno, hoy ese aumento en las comunicaciones y en las tarifas cotidianas para sostener el hogar, la energía eléctrica, el gas, bueno, básicamente esas tarifas tienen hoy bueno, el transporte, ¿no? Hoy tienen ocupan un lugar mucho más amplio en el presupuesto de la familia y esto no está reflejado en los relevamientos actuales que hace el INDEC y por ende el valor de la canasta básica total en un momento en que los alimentos han dejado de tener el protagonismo inflacionario que tuvieron en la primera parte del año pasado, obviamente está generando una publicación que tergiversa la realidad cotidiana de las familias en cuanto al manejo de sus presupuestos. Si vos a los alimentos le seguís dando una ponderación de casi la tercera parte del presupuesto familiar y eso no es lo que sucede, y al transporte y a las comunicaciones tienen un protagonismo mucho menor al que efectivamente tiene, obviamente tenés en definitiva un valor de la canasta básica total que es menor al que efectivamente es lo que efectivamente vale en el presupuesto familiar, el presupuesto de las personas. ¿Y Claro. por qué tiene mucho valor, mucha importancia el valor que efectivamente tenga, en definitiva, una canasta básica total para la familia, para las personas? Porque es la que marca el límite de la línea de pobreza, o sea, las familias que tienen un presupuesto que alcanza para cubrir esa canasta básica total están por encima de la línea de pobreza y las que no llegan están por debajo Claro. de la línea de pobreza. O sea Y que... entonces vos te explicás o te preguntás por qué o cómo es que el gobierno dejó trascender que en la próxima cálculo de pobreza de este primer trimestre del año, la pobreza ha bajado al 31% de la población. Claro, Y claro, cuando claro. miras la realidad, levantás la cabeza y miras la realidad, te das cuenta que de ninguna manera eso es lo que está sucediendo. Claro, esto es, digamos, dibujar los índices de una manera un poquito agarrada de los pelos. Yo te quería preguntar, ¿cómo se reflejará esto que estás comentando en quienes nos escuchan por ahí en La Plata, en Cava, sobre todo en Gran Buenos Aires? Yo me imagino un perfil promedio de Gran Buenos Aires, la mujer, el hombre que tienen que ir a laburar, que tardan 2 horas de ida y de vuelta en el transporte, todo lo que implica, ¿no? Tomar el transporte, 2 colectivos, un subte por ahí en Cava, y todo lo que es el gasto de la diaria, ¿no? Que eso influye, y el gasto de alimentos para la familia. Así que sí, es una realidad que por ahí no condice. Yo no digo vincularlo a un exclusivo perfil, porque por ahí, si vos que analizás todo cuantitativamente, haciendo un promedio con clases altas, por ahí esto también le sirve al gobierno para dibujar un índice distinto, porque la canasta para las clases altas es totalmente distinta, ¿no? Sí, lo que pasa que lo que vale justamente es, digamos, lo que realmente eh, vale para lo que estamos hablando, es cómo influye el valor de la canasta a la hora de confrontarlo con los ingresos de los hogares. Claro. Y si la canasta que estás publicando, que estás calculando, sobre todo la canasta básica total, que estás publicando, eh, tiene un valor menor al real que necesitan las familias para cubrir sus 30 días, eh, obviamente vas a ubicar la línea de pobreza
mm, en un nivel menor al que realmente, un nivel más bajo, o mm, sea, va a abarcar a menos familias, menos personas de la que realmente está abarcando. claro, claro, claro. Entonces, bueno, la mira está puesta ahí, Mm, porque hay después, por supuesto, hay otra cantidad de situaciones que son polémicas, como por ejemplo, cuál es efectivamente el nivel de variación de precios, o más bien cómo se sostiene el nivel de variación de precios eh, que está hoy en el orden de alrededor del 2%. mm, Seguramente ahora en junio todo indica que va a estar por encima del 2%, o sea, no se está consolidando el aumento en los términos del mes pasado de menos del 2%. Todo indica que va a estar por encima mm, del 2%, pero igual, ¿cómo es que, cuáles han sido las herramientas que han permitido que el gobierno aquilate, digamos, ese valor, claro, ese, de alguna manera, entre comillas, éxito? Y bueno, claro. tenemos la situación del valor de la divisa norteamericana, que es un ancla de los precios a los precios que han utilizado eh, prácticamente todos los gobiernos han recurrido, digamos, a esa herramienta que nunca deja de ser transitoria y que no se puede sostener por mucho tiempo, y después produce saltos en el valor del dólar, y eso impacta en los precios. Claro. Bueno, esto es una de las herramientas, y la otra herramienta a la que ha recurrido el gobierno en estos primeros meses del año es en mantener un funcionamiento de la economía con una baja del consumo, Claro. buscando bajar el consumo, buscando ponerle techo a los aumentos salariales Claro. que en estos primeros meses han estado Ujú, por debajo de incluso de la baja inflación que hemos tenido en estos meses. claro. Isaac, cerramos la nota con una consulta. Justamente hablas del consumo. Quería saber si manejás datos de consumo. Estaba leyendo por ahí que vos denunciabas una baja en el consumo, por ejemplo, de la carne, de los lácteos. Y te quería preguntar sobre todo esto para medir variación social. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la cuota del colegio privado? ¿Qué pasa con las prepagas? Si tenés alguna noticia sobre esto, alguna novedad sobre esto. No, eso tiene una tendencia. Primero, en los alimentos se sostiene una tendencia que los productos con mayor valor nutricional, como la carne, los lácteos, las frutas y verduras, aun cuando en este último caso, en los últimos meses han tenido un aumento mucho más bajo, eh, en líneas generales se mantiene la tendencia a un corrimiento a productos que tienen menor valor nutricional y que son más baratos, y que, como decimos nosotros, por lo menos proporcionalmente son más baratos y tienen la virtud, entre comillas, de llenar la panza Ujú, con un bajo valor monetario para la familia. claro, claro. Y en el caso de la clase media, que tiene, como decís vos, la carga de la cuota del colegio, de la prepaga, de la obra social, etcétera, bueno, ha habido en estos meses un esfuerzo muy importante de sectores medios para sostener esos consumos, para no mostrar digamos, la vergüenza social de tener que abandonar a alguno de esos, sacar a los chicos del colegio privado y llevarlo al Mm, público, claro, salir de la prepaga o ir a planes de menor valor y menor cobertura, pero las familias que con ingresos ajustados
han hecho el esfuerzo de sostenerse dentro de esa franja de consumo, lo han hecho a costa de un enorme endeudamiento. Claro, claro, claro. Entonces, los datos sobre endeudamiento y sobre morosidad en las cuotas de la tarjeta o en los créditos que se han sacado también han sido y siguen siendo importantes porque digamos, el consumo se sostiene sobre el endeudamiento, Claro, digamos, claro. que obviamente es una situación que favorece principalmente a los sectores financieros y no tienen ningún beneficio, por lo menos económico financiero, para la familia. Perfecto. Isaac Yuyo Rudnick del ISEPSI del Movimiento Libres del Sur, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar.